Se fue a un fin de semana sin reglas, pero regresó a unas reglas que no pudo negociar. Esta es una obra de ficción, creada con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con eventos o personas reales, es pura coincidencia. Lo dijo en el vestíbulo, no en el coche de camino hacia allá, no la noche anterior, ni por teléfono. Cuando tuvo 2 semanas de aviso para armarse de valor. Lo dijo en el vestíbulo del O'Neill Resort, con la maleta de ruedas a sus pies. Mientras Delilah Pruitt estaba 3 pasos más adelante, fingiendo revisar su teléfono. Y mi esposa se volvió hacia mí. Con ese tipo de expresión que la gente usa cuando ha ensayado algo demasiadas veces. Creo que necesitamos darnos un pequeño descanso, solo mientras esté aquí. Sin reportarnos. Sin llamadas, solo un poco de espacio. ¿Está bien? La miré a ella, luego a Delilah, quien de repente estaba muy interesada en la planta en maceta junto a la recepción. Y luego volví a mirar a mi esposa. Claro, dije. Eso fue todo. Eso fue lo único que le di. Ella parpadeó, claramente esperando algo más, una discusión, un intento de hacerla sentir culpable. O tal vez unas cuantas llamadas antes de que siquiera llegara al ascensor. En lugar de eso, tomé su equipaje de mano, se lo entregué, y le dije que la pasara bien. Dudó por un segundo. Delilah miró de reojo. Ninguna de las dos dijo nada. Volví a cruzar las puertas del vestíbulo, me subí a mi camioneta, y conduje de regreso a casa. En Tucson. Quiero retroceder unas 6 semanas. Delilah Pruitt volvió a entrar en la vida de mi esposa a través de Instagram. De la misma manera en que llega toda mala idea, silenciosamente. Con un montón de fotos antiguas y emojis riendo. Habían sido muy amigas en la escuela secundaria, perdieron el contacto por años, y luego. De repente, Delilah estaba comentando en todo, enviando mensajes de texto a diario, y... En cuestión de 2 semanas. Había convencido a mi esposa de que un viaje de reencuentro de chicas era exactamente lo que necesitaba. Un fin de semana completo, en un resort en Reno, con algunas mujeres del viejo grupo. No me opuse. Había escuchado lo suficiente sobre Delilah como para saber que la mujer operaba en una frecuencia muy específica. Del tipo que solo funciona si las personas a su alrededor han dejado de hacer preguntas. Mi esposa no es una mala persona, pero es alguien que... Cuando una voz lo suficientemente fuerte le dice que algo es inofensivo, tiende a dejar de mirar los detalles. Los detalles, en este caso, valía la pena mirarlos. 3 semanas antes del viaje, me puse en contacto con un investigador privado llamado Everett Weeks. Sabía de él por un tipo en el trabajo, ex policía, discreto, con tarifas razonables. Le di lo que tenía, el nombre de Delilah, la reserva del resort, las fechas. Y los nombres de otras 2 mujeres del grupo, que mi esposa había mencionado. Lo que Weeks me entregó, 8 días después, no fue una sorpresa. Fue una confirmación. Delilah ya había organizado esto antes. No en el mismo resort, pero el formato era idéntico. Un viaje de chicas, que funcionaba como un fin de semana de intercambio coordinado. Cada mujer del grupo llevaba un contacto aparte. No a su esposo, no a su novio, a alguien más. Un ex, un tipo de una aplicación de citas, una vieja relación casual que nunca se cerró del todo. El resort era solo el lugar de encuentro. El enfoque de Sin Reglas era simplemente la marca que Delilah le daba al asunto. De las 4 mujeres confirmadas para asistir, 3 tenían parejas que no tenían ni idea de lo que realmente era el fin de semana. Mi esposa era una de esas 3. Weeks tenía nombres, marcas de tiempo, y suficientes capturas de pantalla de mensajes. Obtenidos a través de fuentes sobre las que preferí no preguntar, como para armar una imagen clara. También tenía el nombre del hombre con el que mi esposa había estado en contacto durante el último mes. Un tipo llamado Tristan Barnett. Habían salido brevemente, antes de que nosotros nos conociéramos. Él había sido reincorporado a su vida, casi al mismo tiempo en que Delilah reapareció.
Es gracioso cómo funciona eso. No la confronté. No cambié mi rutina, no me mostré frío, ni le di ninguna señal de que yo supiera algo. Fui al trabajo, llegué a casa, le pregunté sobre su día, y la vi empacar esa maleta. Con un nivel de cuidado que no había puesto en nada que tuviera que ver con nosotros. En mucho tiempo. La mañana del viaje, la llevé conduciendo al resort. Habló durante todo el camino sobre cómo solo necesitaba relajarse. Sobre cómo los últimos meses habían sido estresantes, y sobre cómo esperaba que yo lo entendiera. Le dije que lo entendía completamente. Y en ese vestíbulo, cuando ella me pidió un descanso, no del estrés, no del trabajo, sino específicamente de mí. Con un cronograma que encajaba exactamente con las horas que iba a necesitar. Le di la única respuesta que tenía sentido. Claro. Porque yo no necesitaba el fin de semana para descubrir nada. Ya lo había descubierto todo. Para lo que yo necesitaba el fin de semana, era para el papeleo. Llegué a casa a las 11:40 de la mañana. La casa estaba en silencio. De esa manera en que solo se pone cuando sabes que nadie va a regresar pronto. Hice café, me senté en la mesa de la cocina. Y abrí la carpeta que Everett Weeks me había entregado 10 días antes. Ya la había leído 2 veces. Esta vez, la estaba leyendo con un propósito. La carpeta tenía 4 secciones. La primera cubría a Delilah Pruitt, su historial con este tipo de arreglos. Un incidente previo en un resort en Scottsdale, hace 2 años. Que había terminado con el compromiso disuelto de una mujer. Y con otra mudándose silenciosamente a una ciudad diferente. Delilah había salido de ambas situaciones sin consecuencias. Ese era su patrón. Ella organizaba, ella instigaba, y cuando las cosas colapsaban, ya estaba en otro lugar. Con una copa en la mano. La segunda sección cubría a las otras mujeres del grupo. Lauren Hay, casada desde hacía 4 años, con un esposo llamado Jake. Que trabajaba en una ruta de logística desde Phoenix. Sophia Dawson, comprometida desde hacía 8 meses, su prometido, Grayson. Administraba un pequeño taller mecánico en Tucson. Y luego estaba Sharon Lori, con 2 años en una relación con un tipo llamado Caleb. Que entrenaba fútbol infantil los fines de semana, y que, aparentemente, no tenía idea de que su novia había estado enviándose mensajes con un hombre llamado Wade. Durante casi 3 meses. La tercera sección era la de mi esposa y Tristan Barnett. No pasé mucho tiempo en ella. Ya había procesado esa parte. La cuarta sección era lo que le había pedido a Weeks que recopilara por separado. Información de contacto. No direcciones, solo números de teléfono verificados y donde estuviera disponible. Correos electrónicos del trabajo. Jake Jacobson, Grayson Dale, Caleb Robertson. 3 hombres que merecían saber cómo se veía realmente su viernes por la noche. Me serví un segundo café, y comencé a redactar los mensajes. Sin emociones, sin tono acusatorio, breves, y basados en los hechos. Cada uno decía lo mismo, pero con diferentes palabras. Esto es lo que encontré. Así es como lo encontré. Aquí están los archivos adjuntos. Lo que hagas con esto es asunto tuyo. No te estoy pidiendo nada. Envié el mensaje de Jake a las 12:15, el de Grayson a las 12:22, y el de Caleb a las 12:30. Luego, puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa, y no lo miré durante 1 hora. A la 1:45, llamé a una abogada llamada Bethany Garrison. Me la había recomendado un colega del trabajo. Un coordinador de logística que conocía desde hacía 3 años. Quien había pasado por una separación el año anterior. Y no tenía más que cosas directas y positivas que decir, sobre cómo Garrison había manejado todo. Yo le había dejado un mensaje de voz el jueves. Ella me devolvió la llamada el viernes por la mañana, antes del viaje en auto al resort. Y habíamos acordado una reunión para el sábado, a las 2:12 de la noche.
Su oficina estaba abierta los sábados, hasta las 4:00. Ella era minuciosa, era directa, y no me preguntó 2 veces sobre nada. Entré a esa oficina con el informe completo de Wix, 6 semanas de estados de cuenta bancarios, que ya había separado en cuentas personales y conjuntas, y una idea clara de cómo quería que se viera el proceso. Garrison escuchó, hizo un par de preguntas precisas, y me dijo que teníamos más que suficiente para presentar la demanda. Las leyes de separación de Nevada eran relevantes, dado que el resort estaba en Reno. Había un detalle en la reserva, que creaba un hilo jurisdiccional del cual valía la pena tirar. Dijo que tendría los documentos iniciales listos para ser presentados al final del día laboral del lunes. Le di las gracias, pagué los honorarios por adelantado, y conduje a casa. Mi esposa me envió un mensaje a las 6:48 p.m. Solo una foto, una mesa junto a la piscina. 2 cócteles, sin mostrar caras. Con la leyenda, exactamente lo que necesitaba. Yo le respondí, qué bien. Disfrútalo. Ese fue el único intercambio que tuvimos esa noche. Ella no insistió para hablar más. Yo tampoco esperaba que lo hiciera. Lo que ella no sabía era que, para cuando envió esa foto, Jake Jacobson ya había conducido hasta Reno. No le había dicho a nadie que iba a ir. Simplemente, se subió a su camioneta, y condujo. Sé esto porque me llamó a las 5:30 p.m., con la voz tensa, preguntándome si estaba seguro de lo que le había enviado. Le dije que lo estaba. Me preguntó en qué parte exacta del resort. Le dije lo que Wix me había confirmado. Me dio las gracias, y colgó. Yo no sabía qué iba a hacer Jake cuando llegara allí. Ese no era mi departamento. Mi departamento era el papeleo que descansaba en la carpeta de borradores de Bethany Garrison. La cuenta bancaria que había abierto discretamente en una sucursal de Chase, el miércoles. Únicamente a mi nombre, y la habitación de invitados que ya había comenzado a vaciar. No porque yo me fuera a ir, sino porque ella iba a necesitar un lugar donde poner sus cosas. Cuando regresara y entendiera lo que ese descanso le había costado realmente. Vi un documental sobre mapeo de aguas profundas esa noche, preparé pasta. Y me fui a la cama antes de las 10. Fue el sábado menos complicado que había tenido en meses. El domingo comenzó con un mensaje de Grayson Dale, a las 7:12 de la mañana. 3 palabras, ella no está. No respondí. 40 minutos después, envió uno más largo. Había llamado al teléfono de Sofía 3 veces, se fue directo al buzón de voz. Intentó con la recepción del resort. Y no quisieron confirmarle ni negarle los nombres de los huéspedes. Me preguntaba qué debía hacer. Le dije que eso dependía completamente de él, que yo ya le había enviado todo lo que tenía. Y que mi papel en el asunto terminaba ahí. Dejó de enviar mensajes después de eso. Supuse que ya estaba tomando decisiones. Para las 9 de la mañana, mi esposa había enviado 2 mensajes. El primero era una foto del desayuno buffet del resort, con un comentario sobre los huevos. El segundo, 20 minutos después, era más corto, estás muy callado. ¿Todo bien? Le respondí, todo bien. Disfruta el desayuno. Ella respondió con un pulgar hacia arriba, y se quedó en silencio de nuevo. O realmente no le importaba, o se estaba esforzando mucho para aparentar que así era. Cualquier opción me decía exactamente lo que necesitaba saber. Sobre dónde estaba su cabeza en ese momento. Lo que aún no sabía, era con que se había encontrado Jake Jacobson la noche anterior. Eso se aclaró alrededor de las 10:30, cuando volvió a llamar. Su voz era más firme de lo que había sido el viernes por la tarde. El tipo de firmeza que llega después de una noche procesando algo. Y decidiendo que ya no quieres seguir enojado al respecto. Había aparecido en el resort alrededor de las 9:12 de la noche, fue primero al bar. Y vio a Lauren en una mesa, con un hombre que él nunca había visto antes. No armó un escándalo.
Se quedó allí parado el tiempo suficiente para que ella lo notara, y cuando lo hizo, me dijo que la expresión en su rostro fue suficiente respuesta. Salió de ahí, reservó una habitación más adelante en la carretera. Y pasó la noche al teléfono con su hermano. No iba a regresar a la casa que compartían. Su hermano ya lo estaba ayudando a planear los próximos pasos. Sin embargo, antes de irse del bar del resort, había hecho una cosa que yo no le había pedido que hiciera. Sacó su teléfono, y grabó unos 40 segundos de vídeo. Lauren, el hombre con el que estaba, y otras 2 mujeres en la misma mesa. Una de las cuales era de Lila Pruitt, y la otra era mi esposa. Tristan Barnett también estaba allí, sentado lo suficientemente cerca como para que el encuadre hiciera obvio todo el arreglo, sin necesidad de dar explicaciones. Jake me envió el vídeo. Lo vi una vez, se lo reenvié al correo electrónico de Bethany Garrison, con una nota. Y luego le envié una copia a Everett Weeks, para que lo añadiera al expediente. Le envié un mensaje de texto a Caleb Robertson, alrededor del mediodía, para verificar si había recibido mi mensaje del día anterior. Lo había hecho. Había confrontado a Sharon por teléfono esa mañana. Al principio ella negó todo, pero luego admitió lo de los mensajes con Wade. Cuando él le leyó partes de estos de forma literal. La llamada había terminado con ella colgando. Caleb dijo que había terminado con ella, y me dio las gracias. De una manera que se sintió como si lo dijera más en serio, de lo que las palabras podían expresar. Grayson Dale llamó a las 2 de la tarde. Sofía finalmente había contestado. Dijo que la conversación duró 11 minutos. Y terminó con ella diciéndole que necesitaba tiempo para pensar. Él le dijo que podía pensar indefinidamente. Porque él iba a ir al apartamento de ambos a empacar una maleta, y quedarse con un amigo. Me preguntó cómo había descubierto todo lo que descubrí. Le dije que había contratado a alguien, y que, si necesitaba un nombre, se lo enviaría. Dijo que tal vez me tomaría la palabra. Mientras todo esto se desarrollaba, conduje hasta la sucursal de Chase en Speedway. Deposité 3 semanas de sueldo que había estado guardando en una cuenta separada, la cual había abierto 4 días antes. Y transferí los ahorros conjuntos a una estructura de retención que Bethany me había delineado el viernes. No era esconder el dinero. Era separarlo limpiamente, antes de que las cosas se volvieran objeto de disputa. Hay una diferencia, y ella me la había explicado con precisión. A las 4:30 p.m. Bethany Garrison llamó para confirmar que los documentos estaban redactados y listos. Se había movido más rápido de lo esperado. La presentación se haría el lunes por la mañana, en el momento en que abriera su oficina. Repasó los puntos clave conmigo por teléfono, el marco de la división de bienes, los motivos que estábamos citando, y qué esperar en términos de plazos. Hice un par de preguntas. Ella respondió ambas, sin dudar. Le dije que presentara los documentos. Mi esposa llamó a las 6:55 de la tarde. No fue un mensaje, sino una llamada real. Dejé que sonara 2 veces, y luego contesté. Hola, dijo. Sonaba como alguien a quien le acaban de decir que el clima está a punto de cambiar. Y estaba tratando de decidir si lo creía. Solo llamaba para saludar. Has estado bastante callado todo el fin de semana. Me pediste que no llamara. Respeté eso, dije. Una pausa. ¿Cierto? Sí. Es que yo no me refería a un silencio absoluto. No estaba segura de dónde estaba el límite. Me pareció más fácil mantenerme en el lado seguro del límite, le respondí. Se rió un poco. De forma forzada. De acuerdo. Bueno, estaré en casa mañana por la tarde. Tal vez podamos hablar. Claro, dije. Conduce con cuidado. Colgué, y pedí comida del restaurante tailandés en Grand Road. Vi 2 horas de un documental sobre mercados financieros que había estado guardando para ver.
Revisé mi Samsung por última vez. Antes de la medianoche. Tenía un mensaje nuevo de Everett Weeks, confirmando que había recibido todo. Y que el caso estaba cerrado por su parte. Puse el teléfono en la mesa de noche, y me fui a dormir, sin poner una alarma. No la necesitaba. El lunes ya estaba organizado. Entró al camino de entrada a las 2:05 de la tarde. Escuché el auto, escuché el maletero. Escuché la maleta de ruedas en el sendero del jardín. Yo estaba en la mesa de la cocina, con un vaso de agua. Y un sobre que había recogido de la oficina de Bethany Garrison esa mañana. Los documentos habían sido presentados a las 9:05 de la madrugada. Esta era la copia de cortesía. El juego de documentos que yo había guardado para la conversación. Entró por la puerta con la energía de alguien que espera una escena específica. Pero que se encuentra con la equivocada. No había tensión en la habitación, ni una confrontación esperándola en la puerta. Ninguna señal de que algo hubiera cambiado. Solo la casa, en silencio, y yo sentado en la mesa. Hola, dijo, dejando caer su bolso cerca de la entrada. No tenías que esperarme despierto. Sonrió ante su propia broma. Era temprano en la tarde. ¿Qué tal el viaje de regreso?, pregunté. Largo, agotador. Se movió hacia la cocina, abrió el refrigerador, y se quedó allí un momento sin sacar nada. El fin de semana fue un poco intenso, la verdad. Me imagino que sí, le dije. Se dio la vuelta y me miró. Algo en mi tono le había llamado la atención. No lo suficiente como para saber qué era. Pero sí lo suficiente como para hacerla cerrar el refrigerador. Sin sacar el agua que había estado a punto de tomar. ¿Estás bien?, preguntó. Completamente. Empujé el sobre la mesa, hacia su lado. ¿Eso es para ti? Caminó lentamente, lo miró, y luego me miró a mí. Lo recogió, lo abrió. Vi sus ojos moverse por la primera página. El número de caso, su nombre, mi nombre, la fecha de presentación de esa mañana. No hizo ningún sonido durante un largo rato. ¿Qué es esto?, dijo. No era una pregunta. Era más bien algo que se decía a sí misma, para ganar tiempo. Una demanda de separación legal. El contacto de Bethany Garrison está en la portada. Por si quieres comunicarte a través de tu propio abogado, dije. Dejó los papeles sobre la mesa. ¿Presentaste esto hoy? Esta mañana. Mientras yo estaba, se detuvo, y empezó de nuevo. Ni siquiera hemos hablado. No dijiste nada. No me dijiste que estabas pensando en esto. Me pediste un descanso en la recepción del hotel, le dije. Te di uno. Me di uno a mí mismo, también. Para eso son los descansos. Su mandíbula se tensó. No es lo mismo, y lo sabes. Tienes razón. El mío venía con documentación. Sacó una silla, y se sentó frente a mí. Los papeles estaban entre nosotros. Estaba tratando de encontrar el ángulo. La versión de esta conversación en la que pudiera redirigir la situación. La había visto hacer esto antes, en situaciones más pequeñas. Una mirada que se suavizaba, un giro hacia lo que solíamos ser. Una referencia bien colocada sobre todo lo que habíamos construido juntos. Estaba repasando mentalmente sus opciones. Necesito que me digas, ¿qué crees que pasó este fin de semana?, dijo con cuidado. No creo nada, dije. Everett Weeks lo documentó. Jake Jacobson lo grabó. Bethany Garrison lo presentó. No tuve que pensar mucho en absoluto. El nombre de Jake aterrizó visiblemente. Su postura cambió un par de grados. Fue suficiente. Hiciste que alguien me siguiera. Hice que alguien investigara los arreglos de Delilah. Tú eras parte de esos arreglos. Eso no es mi culpa.
Así que has estado planeando esto durante semanas. Su voz se estaba volviendo más aguda ahora. Todo este tiempo. Y, yo estaba. Simplemente me dejaste ir, sabiéndolo. Eras una adulta tomando tus propias decisiones, le dije. No iba a detenerte. Simplemente, me iba a preparar. Se puso de pie. ¿Puedo explicar lo de Tristán? No tienes que hacerlo, le dije. Está en el expediente. El expediente ya está en el juzgado. Explicármelo a mí, en este punto. Es solo para tu propio consuelo, y la verdad es que yo no soy el público adecuado para eso. Se me quedó mirando. El enfoque de suavizarse se había cerrado. El intento de redirigir el tema se había cerrado. Estaba buscando una tercera puerta, y no la había. Ni siquiera estás enojado, dijo. Salió casi como una acusación. ¿Debería estarlo?, pregunté. La mayoría de la gente lo estaría. La mayoría de la gente estaría gritando en este momento. No soy la mayoría de la gente, le respondí. Y gritarte, nunca me iba a conseguir nada que valiera la pena tener. Volvió a recoger los papeles, los miró de nuevo, y los volvió a dejar. Entonces, eso es todo. ¿Lo has decidido? Tú lo decidiste en el vestíbulo del hotel, le dije. Yo solo terminé la oración. No tuvo respuesta para eso. Se quedó allí unos segundos más, luego tomó su bolso de la entrada, caminó por el pasillo. Y cerró la puerta de la habitación detrás de ella. No un portazo, solo la cerró, lo cual de alguna manera se sintió peor para ella. Que si la hubiera azotado. Terminé mi agua, enjuagué el vaso, y lo puse en la rejilla para que se secara. Había una habitación de invitados, con un armario vacío, al final del pasillo. Me había asegurado de eso, el viernes por la noche, antes de irme a la cama. Ella se daría cuenta muy pronto. El colapso de la vida de Delilah Pruitt no vino de mí. Esa es la parte que vale la pena entender. Nunca le envié un solo mensaje. Nunca llamé a nadie de su entorno, nunca contacté a su empleador. Nunca me presenté en ningún lugar donde ella estuviera. Todo lo que le pasó a Delilah, en las 2 semanas posteriores a ese fin de semana, provino enteramente de la cadena de eventos que ella misma había puesto en marcha. Y de los 3 hombres cuyos fines de semana ella había demolido silenciosamente. Sin molestarse siquiera en saber sus nombres. Empezó con el vídeo de Jake Jacobson. Jake no lo había publicado en ningún lado. Me lo había enviado a mí, y yo se lo había reenviado a Bethany Garrison para el expediente. Pero Jake también se lo había enviado a su hermano, quien se lo había enviado a 2 personas. Y esas 2 personas, aparentemente, no tenían ninguna razón en particular para mantenerlo en secreto. Para el miércoles de la semana siguiente, el vídeo había llegado a un chat grupal que incluía a personas que conocían al esposo de Delilah. Un hombre llamado Foster Weeks, sin parentesco con el investigador, que trabajaba en bienes raíces comerciales, y había estado casado con Delilah durante 6 años. Foster Weeks vio el vídeo un miércoles por la noche. Para el jueves por la mañana, se había mudado de su casa, y había contratado a un abogado. No llamó a Delilah primero. Simplemente se fue, y llamó a un abogado, lo cual, si lo piensas, fue la respuesta más eficiente posible. Delilah se enteró de que su esposo había presentado la demanda de divorcio cuando los papeles llegaron a la casa el viernes por la mañana. El mismo viernes que mi esposa seguía durmiendo en la habitación de invitados. Y tratando de decidir cómo abordar una situación, que ya había sido decidida por ella. Mi esposa se enteró de la demanda de Foster a través de Lauren Hay, quien la llamó en pánico. Ese mismo viernes por la tarde. Lauren había estado tratando de contactar a Delilah durante 2 días, sin éxito. Sophia Dawson ya había roto todo contacto, después de que Grayson Dale terminara su compromiso. Y le dijera exactamente por qué. El grupo que había conducido hasta Reno junto
Con un plan coordinado y un bloque de habitaciones compartidas, se había dispersado. En menos de 5 días de su regreso, en crisis separadas. Y sin la capacidad de apoyarse mutuamente en medio de todo ello. Yo estaba en la cocina, sirviéndome más café. Cuando mi esposa salió de la habitación de invitados por primera vez ese día. Parecía alguien que no había dormido bien. Y que había estado en su teléfono la mayor parte de la mañana. Se quedó de pie en la entrada del pasillo por un momento. Y pude verla sopesando si debía decir algo. Lo dijo. El esposo de Delilah solicitó el divorcio. ¿Sabías que eso iba a pasar? Sabía que yo no era el único con una razón para actuar, dije. Más allá de eso, lo que haga Foster Wicks, es asunto de Foster Wicks. ¿Le enviaste algo a los otros esposos? Esta vez no fue una pregunta. Les envié información basada en hechos, que tenían el derecho de tener. Sí. Su voz subió de tono. Destruiste 4 relaciones en un solo fin de semana. 3, le dije. La nuestra ya estaba terminada. Yo solo la hice oficial. Se me quedó mirando. Delilah no te hizo nada a ti personalmente. Delilah organizó un evento. Diseñado específicamente para poner a mujeres casadas en situaciones de las cuales sus parejas no sabían nada. Lo había hecho antes. Lo iba a hacer de nuevo. Lo que le pasó a ella. Es una consecuencia directa de lo que ella construyó. Dejé mi taza en la mesa. Yo no lo construí por ella. Así que simplemente. ¿Estás bien con todo esto? ¿Estás completamente bien? No estoy celebrando nada, respondí. Pero tampoco me voy a disculpar por ello. ¿Quieres estar enojada con alguien? ¿Por cómo salieron las cosas esta semana? El espejo de la habitación de invitados. Está a unos 2 metros detrás de ti. Ella no respondió a eso. Volvió por el pasillo, y cerró la puerta de nuevo. Recibí un mensaje de texto de Grayson Dale esa tarde. Fue corto. Solo para avisarme que se había comunicado con Everett Wicks para pedirle una recomendación. Y que el proceso estaba avanzando por su lado. Caleb Robertson me había enviado un mensaje similar 2 días antes. De Jake Jacobson no había sabido nada desde el domingo, pero eso estaba bien. Él tenía a su hermano. No me necesitaba a mí. Para el final de esa semana. Delilah Pruitt había pasado de organizar un fin de semana meticulosamente diseñado. Basado en el engaño calculado. A ser la persona a la que todos en ese grupo culpaban silenciosamente por el desastre. Lauren High le había dicho a, al menos 2 personas, que todo el asunto había sido idea de Delilah. Y que ella se había sentido presionada. Sophia Dawson le había dicho algo similar a Grayson. Nadie en ese círculo se mantenía al lado de Delilah ahora. Había pasado 6 años construyendo una reputación como alguien que sabía cómo salirse con la suya. Resultó que, la arquitectura de esa reputación, era más frágil de lo que parecía. Solo se sostenía, siempre y cuando nadie comparara notas. Una vez que lo hicieron, no quedó mucho que sostener. Se mudó un sábado, 3 semanas después de regresar de Reno. Había encontrado un lugar, un apartamento de 2 habitaciones, en un complejo cerca de Speedway. Con un contrato mes a mes, y lo suficientemente cerca de la casa de su hermana. Como para no sentirse desamparada. Lo sé, porque ella me lo dijo. No como parte de una conversación, sino más bien como información entregada de pasada. De la misma manera que le mencionarías un cambio de horario a un compañero de trabajo. Éramos cordiales. No cálidos, no colaborativos, solo cordiales. Lo cual era más de lo que la situación requería. Y exactamente la cantidad que yo estaba dispuesto a dar. Su abogado se había puesto en contacto con Bethany Garrison, durante la segunda semana. Un hombre llamado Arnold Free, de tono cauteloso, tanteando en busca de una ventaja que no existía. Bethany había respondido con el paquete de documentación. El informe de Wicks,
la línea de tiempo, el vídeo de jaque y los registros bancarios. Demostrando que la separación de las cuentas era anterior a cualquier acción impugnada de mi parte. Free guardó silencio durante 4 días, y luego regresó con una propuesta de acuerdo que era, desde cualquier punto de vista, razonable. Sin procedimientos prolongados, sin posturas destructivas. Creo que él había mirado lo que Bethany tenía en sus manos, y decidió que el mejor resultado para su cliente era una salida limpia, y no una pelea legal. Firmamos el acuerdo final de separación un jueves por la mañana. A horas diferentes. Ella entró a las 9, yo entré a las 11. Bethany lo había organizado de esa manera, sin que yo se lo pidiera. Todo el asunto tomó 40 minutos. Firmé donde se suponía que debía firmar, le di la mano a Bethany, y conduje al trabajo. Quiero ser sincero acerca de algo. No hubo un momento de triunfo. Ninguna epifanía en el estacionamiento. Ningún viaje largo en coche, donde todo por fin cobrara sentido. Conduje al trabajo, almorcé en mi escritorio, aprobé 3 solicitudes de mantenimiento. Y respondí correos electrónicos hasta las 5:12 de la noche. Ese fue el día en que mi matrimonio terminó oficialmente en papel. Y se vio exactamente igual a cualquier otro jueves. Lo que sí sentí, y no voy a adornarlo, fue la ausencia específica de un peso que no me había dado cuenta que estaba cargando. No felicidad, solo espacio. El tipo de espacio que se abre, cuando algo que estuvo silenciosamente mal durante mucho tiempo, por fin, y de forma limpia, desaparece. Tristan Barnett había dejado de ser relevante para la situación. Incluso antes de que llegara a los abogados. Fuera lo que fuera que mi esposa hubiera imaginado que ese fin de semana iba a producir. Tristan aparentemente no había imaginado lo mismo. Había regresado a donde quiera que hubiera venido. Y no había ninguna señal de que tuviera algún interés en las consecuencias. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber, sobre lo que él realmente había sido para ella. Una distracción, que ella había disfrazado como algo más significativo. El divorcio de Delilah Pruitt finalizó 6 semanas después de que Foster presentara la demanda. Trató de comunicarse con mi esposa 2 veces durante el proceso. Una por teléfono, y otra a través de un conocido mutuo. Mi esposa no había respondido a ninguna de las 2. Solo sé esto, porque ella lo mencionó una noche. Cuando todavía estaba en la habitación de invitados. Más para sí misma que para mí, de pie en la puerta de la cocina, con su teléfono en la mano. Ella está actuando como si yo le debiera algo, dijo. No hice ningún comentario. Delilah había organizado el evento, proporcionado la historia de encubrimiento. Y reclutado a las participantes. El hecho de que las participantes ahora estuvieran huyendo en direcciones opuestas. No era una deuda que nadie tuviera con ella. Era simple aritmética. La casa se quedó como mía. Estaba a mi nombre. Y lo había estado desde que firmamos el contrato de arrendamiento 4 años antes. A ella nunca la habían agregado, un descuido en ese momento, que resultó ser bastante relevante. Ella tomó lo que era suyo, dejó lo que era mío. Y la división de la cuenta conjunta siguió el esquema de Bethany, sin ninguna disputa. No fue un resultado generoso para ella. Fue justo. Hay una diferencia. Unos 2 meses después de que se firmaron los papeles, me encontré con Caleb Robertson en un Target. En el lado este de la ciudad. Estaba comprando cajas de almacenamiento. Parecía haber perdido algo de peso. Parecía estar genuinamente bien. Hablamos por unos 4 minutos. Dijo que se estaba quedando con un amigo de su circuito de entrenamiento de fútbol. Ahorrando dinero, y averiguando sus próximos pasos. Parecía un hombre que había sido tomado por sorpresa por un golpe bajo, y que había decidido que la respuesta más útil era seguir moviéndose. Respeté eso. Intercambiamos números en el estacionamiento. Aún no los hemos usado, pero ahí están.
No he sabido nada de Jake Jacobson desde el domingo en que llamó, desde aquella carretera en Reno. Espero que esté bien. Creo que lo está. Algunas personas procesan las cosas, cortando todo lo conectado al evento, y comenzando de cero. Si eso me incluía a mí, me parece una decisión muy razonable. La habitación de invitados ahora es una oficina en casa. Puse un escritorio en ella, un monitor, y una buena silla. He estado pasando las noches allí, haciendo seguimiento a algunas posiciones que abrí en el mercado financiero en marzo. Nada dramático. Solo algunas apuestas calculadas en sectores que había estado observando por un tiempo. Me da algo en qué pensar, que no tiene nada que ver con las decisiones de nadie más. Todavía vivo en Tucson, todavía trabajo en el mismo lugar. Tomo mis descansos para el almuerzo afuera cuando el clima lo permite, lo cual, en esta parte de Arizona, es casi todo el año, si no eres delicado con el calor. El trabajo es sencillo, las horas son consistentes, y, al final del día, llego a casa. A una casa que está exactamente de la manera en que la dejé. Ella me preguntó una vez, cerca del final. ¿Por qué no la había confrontado simplemente en el momento en que lo supe? ¿Por qué dejé que se desarrollara? Le dije la verdad, porque confrontarla en el momento en que lo supe le habría dado la oportunidad de manejar la narrativa, de negociar una salida. Y yo me habría pasado los siguientes meses, preguntándome si lo había manejado correctamente. Dejar que todo siguiera su curso, significaba que no quedaba nada sobre lo cual tener dudas. No había ambigüedad, y no habría ninguna versión de los hechos donde el resultado pudiera ser debatido. Ella había tomado sus decisiones de una manera que fue documentada, presenciada, y con un registro de tiempo preciso, y yo había respondido en consecuencia. Ella no dijo nada después de eso. Creo que fue la primera vez que realmente entendió que el descanso que me había pedido en aquel vestíbulo del hotel no fue algo que me tomara con la guardia baja. Fue algo que ella misma me entregó, y que yo supe usar muy bien. Y él hizo todo eso, mientras respondía a sus mensajes con un «todo bien. Disfrútalo». Cuando ella regresó, se encontró con los papeles sobre la mesa. Y con un esposo con cero interés en negociar. El efecto dominó arrasó con todo el grupo. Delilah fue abandonada incluso por sus propias cómplices, y nuestro protagonista siguió adelante, dejando atrás un peso que había estado cargando por demasiado tiempo. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Qué opinas del vídeo de hoy? No olvides dejar un comentario aquí abajo. Nos vemos pronto.